¿Qué tal? ¿Cómo están con nosotros? Pato de Lucas. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muchas gracias, Rosalilia. Bien contento de estar otra vez aquí. Qué bueno, ¿cómo te ha tratado el estado? Has andado por todos lados. Pues apenas es el día 35 de 90. Sí es cansado. ¿Qué te puedo decir? Todo el mundo te va a decir muy bien, extraordinariamente, un gran recibimiento. Sí, sin duda estamos levantando la siembra de lo que empezamos a cosechar hace casi 2 años y medio. Pero absolutamente todos, ninguno te va a aceptar, de todos los colores, de todos los partidos, se está enfrentando con una realidad que es, yo creo, el principal adversario que tenemos. Una apatía y una posible proyección de abstencionismo histórico en términos de participación electoral en Sonora. Somos el penúltimo estado de participación en las últimas elecciones que fueron las del 2021. Y eso no es otra cosa más que una falta de credibilidad y sobre todo de interés. O porque no ven caras nuevas, o porque no se cumplieron las expectativas. En lo que va de este siglo todavía no llevamos ni a la cuarta parte, ya van 3 transiciones de partidos diferentes. Y yo creo que eso en mucho ha venido generando un caldo de cultivo para que esa sea hoy por hoy la principal problemática. Por supuesto que tenemos eventos nutridos, por supuesto que hay ánimo, por supuesto que en unos lados va más gente que otro, por supuesto que el principal reto es buscar gente nueva, que se atreva a dar el paso en política, gente que entienda que aunque le digan no te metas en política, la política se termina metiendo en la escuela donde van sus hijos, en su colonia, en su barrio, en su casa, en su negocio, en los impuestos que pagan, que es de donde cobran los políticos. Y en ese sentido, esa es la apuesta que estamos haciendo para intentar abatir, disminuir y fomentar la participación electoral para este proceso. Y un gran reto también es en este viaje, en estos 35 días que has tenido, se han pasado situaciones, ¿no? Tragedias incluso que van a enlutar este proceso electoral y es lo que sucedió recientemente con miembros de tu partido. Sí, por primera vez lográbamos convencer a un importante gremio del magisterio en el municipio de Sonoita. Nos hacían el favor de acompañarnos a un evento primero que tuvimos ahí en Sonoita y luego a Puerto Peñasco. Y desafortunadamente en el regreso pues eh, intentan ser detenidos por un convoy de asesinos, de sicarios, que estaban en plena carretera. No se detienen y les ponen cola, como se dice, los siguen, los intentan detener, evidentemente no se detienen, pues les hablen ráfagas y pierde la vida un muy reconocido miembro del magisterio, de todos los maestros de Sonoita, de familia, eh, con una trayectoria muy reconocida también en el magisterio de por allá. La síndica de ese municipio es también herida y otros 4 maestros, entre ellos su novia, que se debatían entre la vida y la muerte. Es una muy mala noticia, es pésimo, no porque se trate de un partido político o de un evento, sino porque eso le puede pasar a cualquier inocente, así como ellos. Desafortunadamente llegó en un clima electoral que fue lo que lo hizo, para mal más visible, de lo contrario hubiese sido una estadística más y es lo que no se puede permitir. De todo esto, lo bueno, ahorita que venía en el camino me marcó Lupita Barragán, nuestra candidata, que con muchos pantalones, con mucho tesón, con mucha valentía, se sostuvo y con más ganas eh, le está entrando al reto, su primera participación también en la boleta. Y me comentaba que ya la última de las maestras ya había sido trasladada finalmente a San Luis Río Colorado. Entonces, pues por ese lado, dando las gracias al de arriba, porque la tragedia no pasó a mayores Víctimas. víctimas. Digo, todos fueron víctimas, no dio otro homicidio, pero pugnando porque esto no se siga presentando, Y no nomás en la época electoral, en ninguna época del año ni de las etapas de este estado. la Fiscalía del Estado, ¿cómo se ha portado con este caso? Mira, yo debo de reconocer aquí, yo creo que mucha gente hubiese pensado, pues lo que hacen todos los políticos en campaña, intentar lucrar, sacarle raja electoral. Yo siempre sostuve que teníamos que ser muy, muy maduros al respecto, pero también muy exigentes en que no quedar impune.
y en que esto no se siguiera presentando. Insisto, no nomás porque se visibilizó en virtud de que era un evento de nosotros en pleno clima electoral. A las horas yo me trasladaba al funeral del maestro que fue en el Centro de Usos Múltiples de Sonoita. Paramos la gira en San Luis Río Colorado. A las horas que habrá sido 4:30 de la tarde, 4 de la tarde, cuando por fin entró la señal por la carretera de San Luis a Sonoita, pues sí reconocer. Me entró una llamada que era del gobernador del estado para explicarme cuál era la situación, los detenidos que se habían ya logrado. Y posteriormente yo lo que ahí le pedí es que más que a mí o que al propio partido, a quien yo creo que la autoridad le debía dar una explicación y sobre todo pues, un pésame, era a los familiares de las víctimas, no necesariamente a nosotros los políticos. Obviamente después de eso pues seguimos viendo otro tipo de asuntos. En el caso concreto es el que hemos tenido con mayor cercanía y eso no puede ocurrir. Mira, cuando yo te hablo de seguridad pública, yo sí sé bien de lo que estoy hablando. Y no lo digo por ser presuntuoso ni por muchas otras cosas. Cuando yo fui secretario de Seguridad Pública, había procurador y había autoridad, Rosalía. Y eso es algo que nos permitía conformar un equipo de coordinación con los 72 estados de fuerza de cada uno de los municipios del estado, con las autoridades federales, a pesar de que éramos de un partido distinto al gobierno federal, y sobre todo con las autoridades norteamericanas, que es lo que no siento tampoco ni veo ni esa colaboración en estos momentos. Y no era una estrategia de dar abrazos y no balazos. El que la hacía la tenía que pagar. Punto. Como es en cualquier etapa o país avanzado donde nos jactemos de tener una sociedad exigente y una participación en la que se haga valer a la autoridad. No puede haber autoridad informal y autoridad formal. La autoridad es el gobierno. Y el gobierno es el responsable de darles garantías de libre tránsito y de seguridad en general a los que con sus impuestos pagan el sueldo de todos los que forman parte, no nomás de la parte de seguridad, sino en general de la burocracia. Oye, Pato, aprovechando lo que ha sido en esta campaña, por supuesto, también ha habido escándalos en todo esto. Uno muy publicitado fue el tema de que en un tiempo ahí de relax, pues se grabaron. Ah, el del estadio. Del estadio. Todavía no empezaba la campaña. Bueno, yo, la verdad es que era un ambiente de estadio, Rosalilia. ¿Tú tomas? ¿Estás tomando ahí o no? Sí, no, yo sí tomo chévere. La cerveza es viernes. Es mi bebida de alcohol favorita. Y el que no tome chévere, pues que tire la primera piedra o esconda la mano. No, te pregunto para... Sí, estábamos en un ambiente de estadio, Rosalilia, y obviamente, pues tampoco se dijo nada que no se supiera, ¿no? Pues se pidió una disculpa y punto. Yo ni siquiera lo iba a aclarar, si no es porque empiezan ahí a base de tuitazos. La doña, la señora la Lili Telles a escribirlo, si no ni caso, ni te picaste. No, pues salí a dar mi explicación, punto, o sea, y a pedir una disculpa por si alguien se sintió incómodo por lo que ahí se dijo, pero hasta ahí, o sea, más que a los políticos, la disculpa era quien se hubiera incomodado por eso, ¿no? Y por supuesto que ayer, por ejemplo, fui a ver un juego de los Rayos y también me tomé una cheve y cuando voy como me tomo una cheve. Y que levante la primera mano que vaya al base y no se tome. Pues sí, o en un restaurante, o en mi casa, o no sé, pues o en un ambiente de amigos. Luego uno quiere esconder en público lo que hace en privado, ¿no? Ahí quedó claro, fíjate, yo lo decía, pues tú eres de los recién agregados a Movimiento Ciudadano hace 2 años y medio, prox. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la cercanía de con los que estabas. Mi interpretación fue eso, dije, órale, el Pato ya se anda codeando con los grandes de MC. ¿Has tenido pues una relación de amistad en este tiempo con el candidato a la presidencia? Sobre todo con Maines, sí, con Jorge yo creo que nos identifican muchas cosas.
entre ellos esta parte romántica de querer hacer bien las cosas, entender que los partidos son plataformas y que las dinámicas nuevas, tanto de comunicación como de inclusión, tiene que ser con los que son la mayoría, los que no tienen partido político. Ahorita a mí me toca encabezar la fórmula al Senado, pero estoy haciendo todo lo posible por ya encaminar gente que nunca se había atrevido a participar, como es el caso, por ejemplo, de Hildalila Camacho, como es el caso de María Dolores Rosas, como es el caso de Eva Aldecoa. Son 3 mujeres que jamás habían participado propiamente en una boleta o en un proceso electoral de forma directa. Sí, se me cuestionó mucho por la comentocracia tradicional, cómo se atreve a meter 3 mujeres y cómo se atreven a ir con, ¿cómo le decían a la Eva? Neófitas en esto. Ay, ¿a poco para político se estudia? Pues yo digo que lo que se requiere es vocación de servicio, eso es lo básico, y atreverse a dar un paso entendiendo lo que te comentaba ahorita al inicio de la entrevista, de que la política se termina metiendo en absolutamente todo, y quieran o no va a seguir existiendo un gobierno conformado por gente que va a estar dentro de la política. Qué mejor hacerlo y jugársela desde ahorita, como te decía, empezando a sembrar esto y levantar toda la cosecha posible en este 2024, el 2 de junio. Yo estoy muy contento con la fórmula que se me permitió armar. A mí no se me impuso un solo candidato, ni siquiera una sola candidata. Esa es la libertad que comparto en este romanticismo que te platicaba con Maines, y es lo que estás viendo tú en la conformación de las planillas en Cajeme. Aquí en Obregón, por ejemplo, ¿cuándo se iban a imaginar que una mujer que sale de dirigir la Canacintra hoy esté alzando la mano, como es Adriana Torres de la Huerta, para buscar la alcaldía de Cajeme en los tiempos más complejos que ha vivido este municipio? Yo creo en toda su historia, tal vez desde el 76 no se tenía una problemática tan grave como la que hoy se tiene. En aquel entonces era otro asunto, pero hoy pues es la inseguridad, donde Cajeme es, ya no me acuerdo si el quinto o el tercer municipio más peligroso para vivir. Y lo propio ocurre en Hermosillo, y lo propio en Navojoa, y lo propio en San Luis Río Colorado, y lo mismo estamos haciendo en Guaymas, en Cananea, en Agua Prieta. En fin, es darle paso y entregarle estafeta a una nueva generación. Ese es realmente lo que ¿Pudiste estamos haber buscando. tomado, como muchos otros personajes que pudieran creer, que al salir del partido donde estaban, pues me voy a Morena, está más fácil? Como decimos los sonorenses, está más pelada, ¿no? Como decimos. Vamos a hablar como hablamos los Sonora. Me voy para allá, está más pelada, no está cuesta arriba, ¿no? Está más cuichi. ¿Por qué no te fuiste a Morena? ¿Por qué te inclinaste por Movimiento Ciudadano? Uno, porque yo no comparto la ideología ni la forma en la que están haciendo las cosas. Y dos, porque esto es un reto y aquí se me permitió venir a construir algo desde su origen, desde el principio. Sí, claro, lo más fácil es irte por la línea recta a lo que ya está en el poder, pero eso no es propio ahí no se me hubiera podido, por ejemplo, permitir incluir a 3 mujeres. Hubieses tenido que estar cumpliendo cuotas partidistas. No se me hubiese podido entender Hablar como hablas del tema de lo que está pasando. que es una realidad. En el 2003, cuando yo participé por primera vez en un cargo público, en una campaña, fue con Eduardo Burs. Y lo que se pretendía ahí era el poder dejar una nueva generación en los cargos y crear una nueva. Se oye muy. Se me salió una mala palabra, pero no. Pero Muy mamila, me ibas a decir. era dejar una nueva clase política. Se oye muy sangrón la palabra. Y esa deuda moral yo siempre la había tenido. Cuando con Burse intentó hacer eso, él tenía la misma edad que yo tengo. Obviamente, pues ni soy gobernador, pero al menos tengo la Tú eras el plataforma para joven, hacerlo. ¿no? Cuando llegaste. Pues yo tenía 27 años cuando tuve la Sí. responsabilidad y el privilegio de ser secretario de Seguridad Pública aquí. Entonces, pues ahorita que se me permite hacer eso, que en ningún otro lado lo hubiéramos podido ni siquiera pensar o valorar, pues me hace a mí este privilegio que se me da de conformar este equipo, también corresponderlo con una gran responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Trae un riesgo? Sí. ¿Es difícil? También. Pero pues tampoco, si ningún sonorense tiene nada fácil, ¿por qué otros sí habremos de tenerlo? Entonces,
desde la iniciativa privada o en la parte pública, a todo mundo aquí con la mentalidad, con la cultura que tenemos, es parte de lo que nos gusta, los retos. Y respondiendo a tu pregunta, esa es también otra de las razones principales. Otra conjetura que se está dando, está bien interesante la competencia al Senado. Es una conjetura, es algo que hace mucho tiempo no se veía. Personajes tan aguerridos que quieren llegar a ser senadores por Sonora, y te está llegando a ti en esta oportunidad. Vas contra Manlio Fabio Beltrones, pues, Lili Telles, Célida, y bueno, pues otros personajes, Lorena, Heriberto, pero ellos van por la marca, es Morena. Pero ahorita estamos hablando de eso. Separemos, ¿quiénes son el nombre? ¿Quiénes van por la marca para ti? Claro. Déjame te lo explico de una forma muy puntual porque creo que tu reflexión tiene que llegar al fondo. Nadie te sabe explicar para qué quiere ser senador y qué hace un senador. Empiezo por la coalición Juntos Desharemos hasta la Historia, que representa exactamente lo mismo en cualquiera de sus subvariantes, ¿no? PT o Morena como tal. Ellos lo que pretenden es el que no se siga cambiando ni una sola coma y que se haga todo de una forma lineal como sucede actualmente en las dos cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? Y eso no ha beneficiado al país, porque lo que se requiere, y para eso es uno de los tres poderes, el poder legislativo dividido en estas dos cámaras, lo que se requiere son contrapesos, Rosalilia, no para decir a todo que no, para no depender de una sola decisión, como ocurre hoy por hoy en el país. Entonces ellos representan eso, y todavía te dicen una continuidad para que siga la transformación. ¿La transformación de qué? Aunque seas del mismo partido, tienes que tener la libertad de representar a la gente que votó por ti. Y eso es lo que ahí no van a encontrar. Por otro lado, en el Frente Amplio Familiar aquí en Sonora, tú lo que ves es, ya fueron. ¿Cuántas veces? ¿Por qué ahora se les ocurrió otra vez volver a Sonora? ¿Es fuero lo que piden? ¿O es realmente una representatividad y una representación? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y te lo platico de qué forma. Tanto Lili Telles como Manlio Fabio Beltrones lo que no le explican a la gente es que van de plurinominales, es decir, van por enfrente de la boleta y van por atrás. Ellos van a representar los intereses de los partidos, porque quien los hizo candidatos plurinominales fueron sus respectivos partidos. Ahora te dicen que van a volver, después de cuánto tiempo que no estaban aquí, porque no vive ninguno en Sonora, a llevar a cabo unos equilibrios en el poder. Bueno, pues ahorita cuántos senadores tenemos y quiénes son, y dónde estuvo ese contrapeso o ese real equilibrio que se buscaba. ¿Quién votó por la militarización? Que es el principal mal que tenemos en Sonora y que deriva y detona la inseguridad que vivimos. ¿Cómo votaron? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué nunca levantaron la voz? Yo ahí sí les puedo decir, y a ti te consta, que aquí en Sonora la única oposición éramos nosotros, que el único que se atrevió a decirle las cosas de frente, delante del gobernador, de todo el gabinete estatal y de la mayoría de Morena en el Congreso local, fue tu servidor, cuando vino la Dan Augusto, que andaba con su tour promoviendo la militarización. Sí recuerdo. Eso se demuestra en los hechos. Sí recuerdo. Entonces, le quieren faltar la inteligencia a los sonorenses diciéndole, aunque no votes por mí, de todos modos me vas a tener, porque voy de plurinominal. Y eso es algo que tienen que saber. Por eso no hacen campaña, o la hacen la campaña a medias, porque ya son. ¿Qué se requiere? El no caer en la narrativa, Rosalilia, en la que luego la comentocracia intenta imponer una única realidad, cuando no es ni realidad ni es única. Por un lado, ustedes les dicen, aquí tienen COVID, que es una evolución de esta neumonía crónica. Uh-huh. El COVID se llama la coalición Juntos Desharemos hasta la Historia, y se originó derivado de la neumonía crónica del Frente Familiar Amplio. Tú nomás tienes estas dos opciones. Pues la gente normal, ¿qué te va a decir la gente común? Espérate, güey, lo que yo quiero es salud. ¿Por qué me quieres dar nomás neumonía crónica o COVID? Yo quiero salud. Y MS sería el antídoto. Y eso es lo que estamos intentando hacer con gente nueva, con gente distinta, con causas muy
palpables que nadie entiende y nadie habla. Esa es la razón de Eva Aldecoa y la salud mental, esa es la razón de María Dolores Rosas y todo el esquema de adopción, de promoción de la familia como una auténtica jefa de familia, productora del Valle del Mayo. Esa es la razón de Hilda Lila y toda su labor altruista aquí, y sobre todo de empoderar mujeres. No cuotas partidistas. Nosotros sí estamos viviendo en Sonora. Nosotros sí tenemos por qué regresar aquí. Y el equilibrio del que te hablaba. Y oye, ¿y dónde metes al PT? Pues acá con la ¿También? coalición juntos desharemos hasta la historia. Pero te decía en cualquiera de sus subvariantes. Okay. Porque es la misma, somos 4T, te dicen, ¿no? Pero eso es bronca de ellos. Y lo otro también es bronca de ellos. ¿Por qué saldría la estrategia esa? ¿Tuvo que ver también? Para meter más plurinominales, porque corren el riesgo, ellos en su soberbia, creen que corren el riesgo de tener una sobrerepresentación y que yendo todos juntos en la coalición no les alcanzan. Los plurinominales de esta forma se separan y pueden darle al PT plurinominales. No sé cuántos votos le puedan dar de Sonora, pues son el 1.9%, es lo que representamos en términos de votación nacional, en base al listado nominal es lo que representa Sonora. Pero otra vez, entonces, por esa razón sí se requieren contrapesos. Y gente a la que no traigan agarrada de ningún lado, a la que luego no le vayan a decir, oye, te vamos a sacar tal papelito porque te tenemos tal expediente, aquí tienes que votar con lo que te está mandando el oficialismo. Acá tienes que votar con esta otra cosa. Como sucedió, todo el mundo decía que es que MC es palero de Morena. Vean cómo fueron las votaciones cruciales que hoy tienen este país, como lo tienen. Les hablo de la militarización, les hablo de quitarle facultades al Tribunal Electoral, que es el que termina definiendo las elecciones y cualquier cuestión que se presente durante y después de las mismas. Volteen a ver cómo han estado votando cuestiones básicas como la designación por tómbola de los consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Siempre se quebraba uno o se salían al baño 2 o 3 o terminaban con el voto dividido. Siempre. Díganme uno solo de MC que se haya quebrado. Uno solo díganme que se haya quebrado. Y eso es lo que se tiene que decir, y ahí sí tengo que criticar yo a la dirigencia nacional porque no se supo explicar esto en tiempo y en forma y se permitió que se corriera. ¿Se lo has dicho a Dante? No, pero a Jorge sí, porque se permitió que esto corriera. Cuando con el PRI ni a la esquina, era con el PRI, con el PAN y con Morena ni a la esquina. Así debió haber quedado claro desde el principio y nosotros sí lo hacíamos aquí en lo local. Y en ese sentido de estos temas, pues en esta competencia que está un poco, como te digo, muy disputada, diferente como se está viviendo en el tema del Senado, pues te vuelves a enfrentar, vuelven a aparecer en la boleta. Ya fuiste competidor con Célida López por la alcaldía de Hermosillo y vuelve pues a estar ahí en este tema. El otro día le preguntaba yo a Célida, vino aquí a una rueda de prensa, le preguntaba si era porque la estrategia de ellos de entrar al Senado, irse por el PT, era por el tema MC y todo. No, sí, van a lo último, ellos no. Pues imaginemos que te digan, ¿no? No, pero te digo, en ese aspecto, contra ti no te ha traído tan en salsa, ¿no? La Célida ha sido más con Malio. Yo creo que es una estrategia equivocada el estar, si de por sí hay abstencionismo, imagínate ahora estarlo metiendo en una polarización. Porque sin caer en agresiones personales, sin caer en vulgaridades, a la gente se le puede explicar lo que aquí te estoy explicando. Un voto inútil es votar por el Frente Familiar Amplio. ¿Y por qué le dices Frente Familiar Amplio? Me vas a preguntar tú y te va a decir la gente. Oye, pues si van los mismos de pluri, se cambian ahora, va Silvana Beltrones del Senado a la plurinominal, pero ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón. Va Beltrones otra vez al Senado, al escaño que está ocupando su hija. Además van plurinominales. Luego tienes a los candidatos y al mismo partido ocupando las listas también entre los mismos familiares. No estoy diciendo ninguna mentira, ni estoy diciendo ninguna campaña negra, ni estoy ofendiendo absolutamente a nadie. En Sonora es un frente amplio familiar. Saquen sus conclusiones y revisen los propios perfiles. ¿Quién dirige al PRI en Sonora?
¿Quién va de candidato aquí en los distritos locales? ¿A quién le están dejando el Senado? ¿Quién es la plurinominal que dejó el Senado para acá y a qué va Beltrones ahora al cargo que tenía su hija? En la parte plurinominal también van por enfrente, van por atrás de la boleta. Pero no nomás me quedo con el Frente Familiar Amplio, me extiendo a la coalición Juntos Desharemos hasta la historia. Tú tienes por un lado a esta señora Valles, a Lorena Valles, no sé si sepas, pero ella sería la cuarta ocasión en la que está buscando un escaño de representación federal en alguna de las cámaras. Ya fue diputada federal. Ha sido 2 veces consecutivas porque es reelecta. Ellos se montaron en la ola de López Obrador en el 18 y en el 21 y va también ahora para un cargo al Senado. Y lo propio ocurre con su compañero de fórmula, Heriberto Aguilar. Nadie sabe porque pues ellos no hicieron ni campaña, se colgaron de la ola, pero fue electo en el 18, reelecto en el 21 y ahora va por otros 6 años. Entonces cuando te dicen, es que nosotros somos las nuevas caras, se han salido casi 4 o 5 veces más que yo en la boleta, todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que se le tiene que explicar a la gente. ¿Qué le pueden decir, por ejemplo, a Adriana Torres aquí? ¿Qué le pueden decir a Hildalila Camacho? ¿Qué le pueden decir a Eva Aldecoa? ¿Qué le pueden decir a María Dolores Rosas? En el caso de Hermosillo, ahí va María Dolores del Río por la 5ª ocasión para salir en las boletas. No sé si me explico. Por eso les duele cuando les decimos que lo nuevo va. Porque sí lo estamos llevando en los hechos, Rosalía. ¿Y se te hace muy contradictorio que ella, dejando de ser secretaria de Seguridad Pública, vaya por Hermosillo? Pues es que imagínate en calidad o con qué cara, como si hubiese dejado tan buenos resultados en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Y es parte de esta soberbia en la que caen, de pensar que con la marca les sigue alcanzando. ¿Tú crees que eso les está pasando? ¿Que ya se sienten ganadores? Es que como no les ha tocado hacer campaña, porque qué sí tuvieron y aquí hay que reconocerlo. Hubo una persona, Rosalilia, que recorrió por 18 años el país y que estuvo en campaña 18 años. No estoy de acuerdo con él, pero eso no se lo puedo regatear ni tampoco lo puedo negar. Se llama Andrés Manuel, se apellida López Obrador y les guste o no les guste, es el presidente de México. 18 años en campaña. En esos 18 años, ¿qué sí hizo bien? Visitó cada rincón y cada comunidad de los más de 2,450 y tantos municipios que hay en México, como pudo haber estado aquí en la cabecera de Cajeme, pudo haber estado en Cócorit, pudo haber estado en cualquier comunidad de Navojoa, pudo haber estado en Suaqui Grande, no sé. Pero ellos se colgaron de un trabajo de 18 años que hizo y de un hartazgo que existía con las únicas 2 opciones que había, que eran el PRI y el PAN. Y como no hicieron campaña y se colgaron esos 18 años de alguien que sí la hizo, ellos creen que con esa facilidad van a volver a ganar como ganaron en el 18, montándose esa ola, como ganaron en el 21, todavía con la colita que le quedaba a la ola, y ahora creen que va a ser lo mismo en el 24. Pues no, es que hasta la Sheinbaum ya está mimetiza y habla igual que López Obrador. Por eso que existe. No son las mismas condiciones, cada elección es diferente y representa una coyuntura distinta, aún y a la inmediata anterior. Y ahí sí creo que no están calculando bien, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, y mucho menos a nivel municipal. En el tema de la campaña a la presidencia de la República, ya desde un punto de vista analítico, ¿por qué sí Maynes? Te voy a dar 2 razones fundamentales. La primera, porque Jorge Maynes es el primero que entiende cuál es la coyuntura y cuál es la realidad de lo que hizo que él emergiera como candidato. Y eso implica el estar navegando contracorriente. No nomás es una cuestión de edad, que es el menor, por cierto, de todos los candidatos. Este domingo lo vas a ver en el debate. ¿Con qué no cuenta? Con una comentocracia que pueda generar, al menos, en el círculo rojo, esta esfera, este halo. Quien más conoce a Sonora es Jorge Maynes. Te voy a poner un ejemplo muy básico. A mí no me va a venir a confundir Maynes aquí, como sí confundió Xóchitl Gálvez a otros actores. Quien más ha venido a Cajeme es Maynes. Quien más entiende la problemática del campo
es Maínez. Quien más entiende la problemática del norte y de la frontera es Maínez. Quien más entiende para efectos concretos de Sonora y de lo que les interesa a todos los sonorenses aquí es Jorge Álvarez Maínez. Y la segunda, porque es el más preparado académicamente también de todos. Comparen los currículums y la preparación de absolutamente todos. Te doy entonces las dos vertientes, desde el caso local hasta el caso de preparación académica. Y otra cosa, porque nunca se ha quebrado. Ustedes pueden ver cómo ha votado y cómo ha sido una voz opositora al gobierno de Morena. Más de 300 denuncias puso, que por cierto no ha pasado absolutamente nada con ninguna, desde que empezaron en julio con las campañas anticipadas violando la ley electoral. Eso así a bote pronto son las dos razones que hace una diferenciación de Maínez con las otras dos candidatas. Nadie ha estado más veces en Sonora ni conoce más la problemática de Sonora que Jorge Álvarez Maínez. ¿A ti no te ofrecieron una plurinominal? Sí, sí me ofrecieron. ¿Y no quisiste? No me parece justo ni correcto. Pues es lo que estoy criticando, es lo que estoy señalando, el tener un paracaídas. ¿Cuánto ofrecían? ¿En qué posición? De diputado federal. Y yo me la quise jugar. ¿La 1, la 2? No, creo que por esta circunscripción el promedio que tienen es de 6, 7. Yo podía haber ido en la 4 o en la 5. Y fue precisamente Jorge Álvarez Maínez el que me lo ofreció. Hubieras entrado directito. Por esta primer circunscripción, sin ninguna duda. Y dijiste, me voy por tierra, me voy por lo real. Pues y por eso di el paso para acá. Lila, por eso Lila es parte de lo que estamos jugando en este proyecto. Por eso la María Dolores Rosas es parte de lo que estamos jugando en este proyecto. Por eso Valdecoa es parte de lo que estamos jugando en este proyecto del Senado. Y por eso es la gente con la que estamos dando este paso. Si llegaras al Senado, Pato. Cuando llegue al Senado. Cuando llegues al Senado, como dices tú, bueno, haciendo referencia a lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pudiéramos tener de ti arriba? ¿Tú no te vas a quebrar tampoco? Para empezar, que te digan, a ver, te tiro con una feria y votas por acá. Pues nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Para empezar, yo vivo aquí en Sonora. Yo sí tengo a quien darle la cara. Siempre en la misma casa. Todo el mundo puede saber cómo vivo, de qué vivo, cuál ha sido mi paso y los resultados en los cargos que he tenido aquí en el estado. Yo sí tengo que regresar a Sonora, no nomás por un tema profesional, sino también personal, y creo que ese es el primer garante que tiene con respecto a las otras fórmulas. 2, yo no represento al gobierno. No represento al gobierno ni al oficialismo. Cuando se ha tenido que criticar y cuestionar, ahí hemos estado señalando y proponiendo. Y 3, porque Sonora necesita realmente tener un equilibrio. ¿Quién dio la cara por los productores del Valle del Yaqui y del Mayo el año pasado y quién la va a volver a dar ahora? ¿Qué representante tuvieron aquí? ¿Dónde estuvieron los senadores de Sonora, les pregunto? ¿Dónde? ¿Cuándo regresaron a ver qué presupuesto extraordinario tenían para las calles como están ahorita en todas las colonias? ¿Cuándo volvieron? Con respecto a los impuestos y la ley de ingresos, ¿cuándo velaron, hicieron un solo foro para ver de qué forma se podía dar mayores facultades a los que generan empleos o a los empleados aquí de este estado? En la crisis migratoria que tenemos, todo lo de Sonoita y de San Luis no es otra cosa más que México esté haciendo las veces del tercer país seguro y por ende las veces del muro de Trump que nunca hizo, y nosotros estamos viviendo esa evolución del narcotráfico al tráfico de seres humanos, de personas. ¿Dónde estuvieron? Si es el Senado el ente de velar por la política exterior de este país. ¿Cuándo levantaron la voz? Eso es lo que yo quiero que se pregunten, que valoren y que contrasten. Y si me apuras, y en términos más básicos y más diarios y más del centro del hogar, ¿qué ha servido el que por un lado se incremente el salario mínimo si los impuestos se siguen incrementando? Aquí, ¿qué es lo que duele? Las tarifas de la luz. ¿Cuándo estuvieron viendo por las tarifas de luz eléctrica? Pero ya lo solucionaron. Ahora resulta, ¿no? Sí, y el año pasado, después de la friega que nos pegaron, ¿dónde estuvieron? Vaya, ¿cuándo volvieron? Rosalilia, ¿cuándo volvieron? ¿Qué son? 1, 2, 3, 4 senadores de Sonora. 4. ¿Para qué sirvieron? ¿Cuándo se volvieron a parar? Pues ahora en campaña electoral. Ahora sí aquí lo andan. van a hacer diferente, dicen. Pues sí.
que los compre el que no los conozca. Oye, Pato, se está batallando, dicen, para los representantes de casilla. Es parte, fíjate, Sale Rosalía. el Instituto Estatal Electoral a decir que los candidatos pueden ir a todos los No es cierto municipios eso, porque están seguros. no es cierto. Sí hay áreas, sobre todo la Sierra Alta, para la parte acá de Yécora, donde te encuentras tú ahí en el trayecto de la carretera a gente que no necesariamente pertenece a los cuerpos policíacos formales. No hemos tenido ningún incidente salvo este asunto de Sonoita, que era un retén de asesinos, de sicarios. Pero claro que es cuestión, a ver, ¿cómo te pones a decir eso si uno no más siendo candidato lo ve? Cualquier persona que por cualquier razón transite te lo va a poder decir. Te insisto, no hemos tenido ningún suceso todavía, pero salvo ese, muy lamentable, de Sonoita. ¿Vas a traer seguridad? Fíjate que la semana pasada me contactaron a mí en la Guardia Nacional y tuve una entrevista. No conocía la dinámica de qué, y era porque el partido a raíz de estos eventos había solicitado al Instituto Nacional Electoral que trajéramos a la Guardia Nacional. Y en media entrevista yo no sabía la razón, ya me explicaron de qué era, y ahí mismo yo les pedí que de ninguna manera. Inmediatamente mandamos el oficio para retirar la petición. Porque, mira, yo no traje ni seguridad cuando fui secretario de seguridad. No es que le quiera jugar uno al valiente, ni mucho menos. Es una cuestión de coherencia y de congruencia. Quien quiera traer seguridad, que la pague con sus propios recursos, o en todo caso con las prerrogativas que tiene el partido para hacer campaña. Vale más un policía o un elemento de la Guardia Nacional en las calles, cuidando a los que no son políticos, que atrás de los políticos. Entonces, por esa razón no voy a traer. No la vas a traer. ¿Y a qué municipio no han entrado, no los han dejado entrar? No, ninguno. ¿A ninguno? Pero la gente les dice, les comenta, lo sí, ven. Y ves tú la... Entonces lo que dice el instituto es falso. Por supuesto que sería una mentira el estar diciendo que todo es así. Tú te los encuentras ahí. Sí, así es. Oye, fíjate, el tema de la narrativa, vimos ahora que salió en campaña Mariana Rodríguez, ¿no? Y con el video ahí que hicieron, el de nuevo y nuevo y nuevo por todos lados, pero sí se le ha criticado, y lo hemos dicho, al tema de, incluso yo te lo he dicho en otras entrevistas, de que suman personajes que no necesariamente son tan nuevos de paquete, ¿no? Meten personajes que, como bien tú mencionas de los opositores, pues ya han tenido su currículum, ¿no? Su trayectoria burócrata incluso, y algunos pues ya con cargos de elección popular. ¿Qué pudieras decir para esas voces que dicen, pues a ver, honestamente, no son tan nuevos los de Movimiento Ciudadano? ¿Qué? Pero tampoco somos tan viejos como los Beltrones y los de allá. Sí, pues sí, ni los de Morena Tampoco tampoco. estamos tan tirados para el perro. Sí, Como no la decimos muelen, nosotros. espérense, pues hay que ir poco a poquito. ¿A qué se equilibrando. refieren con la narrativa lo nuevo entonces? Lo primero es a dejar a un lado las hipocresías de querer hacer en lo privado lo que escondes en lo público. Ejemplo, lo del estadio. Ese es un claro ejemplo. 2, a atreverte a presentar perfiles distintos y asumir las críticas y enfrentarlas, y sobre todo corregirlas cuando uno comete errores. No nomás teniendo la humildad, sino demostrándolo en los hechos. Déjame te explico muy rápido esta narrativa, Rosalilia, que comentabas. Yo veo a México así dividido como es, en dos océanos. Aquí tienes el océano Atlántico y aquí tienes el océano Pacífico. ¿Qué sucede cada 3 años en términos electorales? Los barcos hacen las veces de los partidos, las plataformas, y los electores, nosotros, somos los peces que habitamos en cada uno de estos océanos. Las cañas de pescar y los anzuelos para ir por los votos son las propuestas y son los candidatos. Cada 3 años todos los partidos políticos zarpamos en el mismo barco hacia el océano Pacífico, que vale 43%, porque ahí es donde están los que votan.
pero descuidas mientras tanto este otro 57% porque no tienes un barco, una plataforma ni siquiera que entre, menos vas a tener pescados ni nada. ¿Qué existe ahorita? Chingado barco muy feo, pero muy grande así, que cada vez se destartala más, pero es el más grande, donde tiran tarrayazos, que son la visión clientelar que tira Morena. Ese barco se llama Morena. Luego está otro que ahí se está hundiendo, que es el Frente Familiar Amplio. Ahí andan con cañitas, unas viejas, otras amoladas de palo, y ahí están. Y luego a lo mejor en una parte entro yo, en una balsa, ahí a hablarle. Te saliste de la barquita vieja. Y me brinqué una balsa, ¿no? A una balsa. Llegaste al nuevo barco. ¿Qué pasa aquí? Para empezar, Morena ya tiene el 25%. Eso te deja un 17% restante que se tienen que repartir entre todos los demás. Pero nadie puede entrar acá. ¿Qué sí entendimos nosotros, Rosa Lilia? ¿Cómo hablarle a esta gente? Yo tengo que sacar un 8 o 9% de aquí, yo, en lo personal, Ernesto de Lucas. Y de acá, Rosa Lilia, tenemos que hacer que la gente nueva empiece a hablarles para poder empezar a evolucionar, a hablarle aquí. Te vuelvo a insistir, esa es la razón de Hilda Lila, esa es la razón de Eva, esa es la razón de María y de toda esta gente a propósito de lo nuevo, que no nomás en esta, sino ya de aquí en adelante tiene que empezar a comunicarse con un vehículo diferente hasta acá. Y ese es el reto y esa es a lo mejor la desventaja que muchos no entienden del por qué estamos con estos perfiles nuevos. Yo veo que yo veo que lo están disfrutando mucho. Yo te lo tengo que decir. Veo, por ejemplo, los videos que haces. Natalia, por ejemplo, también. Y porque los conozco hace muchos años, por el mismo oficio. Y lo que sí veo es eso, ¿no? Esa libertad que MC le da a sus candidatos. Les da una libertad para ser ellos y todo, y entran en este storytelling, ¿no? De entrar a hablarle a esos peces que nadie llegaba. Pero yo veo que sí lo están disfrutando, pero mi pregunta va enfocada a los comentarios, ya para cerrar esta plática contigo, del círculo rojo. Porque a mí me lo han dicho, ¿cómo está perdiendo el Pato pues la credibilidad que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues honestamente, de los políticos que empezaron, bueno, de tú como joven a los 27 años que empezaron, pues siempre llevaban una trayectoria fuerte, 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 y de repente, pues por no encontrar las coincidencias con el partido que estabas, con esa balsa vieja que tú le llamas, pues te brincas, ¿no? A una panga ahí para llegar. Pero como que ahí en ese trayecto, quienes dejaste en la balsa anterior han dicho, ¿cómo ha perdido, no? En igual de haberle servido esto, está perdiendo puntos con la gente. Si te lo han dicho, si te lo han hecho ver, o en algún momento en tu carrera política, tú te has dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Soy yo o es el partido en el que estoy? O sea, si te has hecho como una autocrítica. Mira, sí, y es algo que siempre se tiene que pensar y sobre todo que valoro mucho la crítica que se hace al respecto. En el 2018, uno pierde mucho autoestima porque en esta parte de las elecciones, las marcas o anclan o catapultan, o simple y sencillamente ninguna de las dos. Y era bien difícil hacer campaña por el desgaste que tenía esa marca. Aún así, intentamos 19, 20, 21 poder cambiar. Eso no nos dejaron ni siquiera hacer el cambio, recordarás tú, de dirigencia. Bueno, ese círculo rojo lo que no se atreve es a intentar generar algo diferente. Y no es que nomás quiera hablar del PRI, porque también está ocurriendo exactamente lo mismo en Morena. Y cuando te digo algo diferente es, nomás imagínate. No te voy a dar nombres, pero que se los imagine quien sea de esa clase política que nos esté viendo. ¿Cómo se sentirán ahorita sin ni siquiera poder opinar para hacer una propuesta ciudadana de una regiduría? Porque otra vez regresan los mismos de siempre a ese partido a hacer valer su hegemonía.
¿cómo se sentirán? ¿Qué pensarán que no son capaces de construir o en sus últimas etapas de vida política o en su plazo medio o en sus inicios, independientemente de edad? ¿Hasta dónde tendrán la frustración guardada por no atreverse a dar un paso, de poder decir, yo estoy construyendo algo que nos está costando a nosotros esfuerzo y que lo estamos haciendo como lo hizo alguien alguna vez con nosotros? Y eso es lo que a mí me hace entender que tomé la mejor decisión. Porque aquí, en MC, en La Naranja, sí lo estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle a la gente de Morena, que todos militaron antes en el PRD, o en el PRI, o hasta en el PAN. ¿Qué sentirán? Y a todos los que están en el PRI y en el PAN. Es más, a los panistas. ¿Qué sentirán que los persiguieron ahora los traen abrazados? Y no estoy justificando lo que hicieron, porque con toda la razón del mundo a muchos los debieron haber perseguido, ¿no? Ahora se toman selfies y se abrazan con el Beltrones y la mejor opción y piden el voto juntos. ¿Qué sentirán los priistas que están haciendo política de rodillas? Que no les permiten poner ni siquiera una regiduría suplente, porque otra vez, cuádrense. Nomás imagínate, esa parte, cuando yo la analizo, digo, qué bueno que tomé esta decisión. Y qué bueno que tengo esta confianza en MC para hacer este equipo, para poder meter gente diferente, para poder pasarle la estafeta a una nueva generación, no nomás de edad, de actitud, de ganas de que las cosas cambien y sobre todo de valentía, de decir, me decidí a dar este paso. Espero no se me haya ofendido a nadie, pero ustedes saben quiénes son. Pato de Lucas, muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Comenten, reaccionen, síganlo en redes sociales. Soy Rosalilia Torres.